Hoy vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales exactas y vamos a retomar eh, algunos conceptos que ya habíamos mencionado en clases anteriores. Eh, en alguna de las clases anteriores hablaba de la gráfica de una superficie. Si tenemos una función que depende de dos variables x y y, eh, esta función, al hacer las operaciones, da un número real, ese número real lo representamos con otra variable z, y entonces lo que tendríamos como gráfica de, de esa función estaría en R3. Vamos a suponer que aquí tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. Supongamos que este es el conjunto en el plano XY en donde está definida la función f, es el dominio de la función. Para cada uno de estos puntos en este dominio le corresponde un valor z, es decir, la función lo que da es asignarle una cierta altura a ese punto para formar justo una superficie. Entonces, toda, todos esos puntos al ser evaluados, vamos a suponer que definen algo así, ¿verdad? Esta es la superficie. Entonces, ahora vamos a hacer una suposición más. Si y es una función de x, entonces z podemos pensarla también como una función de x, ¿verdad? Porque lo que tendríamos es que z es una función que depende de x y y a su vez depende de x. Entonces, en la definición de la función, todas las variables en y podríamos en principio sustituirlas por esta relación que ya está en términos de x, y entonces toda la función z dependería de x. Si eso ocurre, entonces podemos calcular la derivada total de z con respecto a x y estaría definida como la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a x, que esta es una, más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Noten ustedes que utilizamos esta notación cuando la derivada es ordinaria, es decir, cuando la función solamente depende de una variable, entonces estamos hablando de la derivada ordinaria, y cuando una función depende de más de una variable, tenemos que distinguir con respecto a qué variable estamos derivando, y entonces utilizamos esta notación. Esta notación, déjenme hacer aquí un breviario cultural. Esta, este símbolo, durante mucho tiempo yo no sabía cómo se llamaba. De hecho, pensaba que era una delta o una delta un poco sofisticada. Y algún día me puse a revisar y resulta que este símbolo es una arroba. Eh, Al parecer, en latín, en algún momento ya se utilizaba la arroba con con el significado de en. Ujú. Em, entonces, esta arroba, pues como que se fue escribiendo cada vez de una manera más descuidada y, y dio origen a este símbolo en matemáticas que justamente tiene más o menos el mismo significado de en, ¿verdad? Es derivamos f en x.
derivamos f en y. Nosotros decimos con respecto a y, pero es esa, eh, el significado, ¿no? Bueno, entonces, tenemos esta derivada total, que en este caso con respecto a x, y eh, cuando, ah, ahora, aquí tenemos otra superficie, una superficie un poco más complicada, ¿verdad? Pero la idea es la misma, ¿verdad? Tenemos un dominio, tenemos una función que depende de x y y, cada uno de los puntos en ese dominio, le asignamos entonces una altura definida por esta relación y entonces lo que se obtiene es una superficie. Ahora, si y depende de la variable x, entonces decíamos toda la función z depende de x y toda la función depende de x. Y entonces eh, tenemos las curvas de nivel, ¿verdad? Las curvas de nivel, ¿qué serían? Serían, toman ustedes la función, la superficie, y la igualan a una constante c. Geométricamente, lo que significa es a cierta altura c en el eje z, ustedes, z igual a c es un plano, ¿verdad? El plano que tiene por valor z igual a c para cualquier valor de x y y. Entonces, es el plano que está a altura c. Hagan de cuenta que con ese plano cortan la superficie y entonces al cortar la superficie lo que obtienen es esta, esta curva, ¿verdad? Para cada uno de los cortes que hagan van a tener digamos, la, la orilla de la superficie. Nada más es el corte, es la intersección de la superficie con ese plano y les daría justamente esta trayectoria. Esa trayectoria es una curva que puede pensarse en términos de la variable x. Para que Ahora, ¿para qué estoy hablando de esta superficie si lo que nosotros queremos es resolver una ecuación diferencial? Ah, lo queremos hacer porque nosotros lo que vamos a hacer es el proceso inverso. Es decir, vamos a tener una, eh, una forma de este tipo y lo que vamos a querer es encontrar la curva de nivel que la satisface. Entonces, si tenemos una curva de nivel, tendríamos que la derivada total de z con respecto a x, como ya lo habíamos visto, es la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a x, eh, más la parcial con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Y la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Entonces, si, eh, si escribimos la forma diferencial de esta ecuación, tendríamos que la parcial de f con respecto a x por la diferencial de x más, estoy multiplicando por la diferencial de x, que es un número muy pequeño, que puede tender a 0, pero que es diferente de 0. Y en este segundo factor ocupo la definición de la diferencial, que es la derivada de la función por la diferencial de x, entonces tendría la diferencial en y es igual a 0. ¿Sí?
las ecuaciones que vamos a resolver van a tener esta forma y vamos a poder encontrar la superficie de nivel que es solución si, eh, eh, si hay continuidad, ¿verdad? Si si esa superficie es una superficie continua, entonces, si F es continua, entonces sabemos que las derivadas mixtas son iguales. Entonces tendríamos que la parcial de, de la parcial de X ahora con respecto a Y, lo voy a escribir así, estoy mezclando las dos, la parcial con respecto a Y de la parcial con respecto a X debería de ser igual a la parcial con respecto a X de la parcial con respecto a Y, ¿verdad? Es decir, que si estas parciales mixtas tomadas en diferente orden, las escribí al revés, tomadas en diferente orden, nada más para que corresponda a lo que escribí acá arriba. Entonces, podemos asegurar que existe una curva de nivel que satisface le voy a llamar a esta ecuación que satisface la ecuación 1. Ujú. Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando, que si tenemos esta forma diferencial, lo que vamos a querer primero es verificar que se cumple esta condición. Yo le voy a llamar la condición de exactitud. Si se cumple, entonces, ¿cómo nos regresamos si encontramos la superficie? Ah, bueno, pues si tenemos la parcial con respecto a x, si esta función la integro con respecto a x, recupero la superficie. Y para corroborar, si esta función que es el coeficiente de la diferencial de y, la integro con respecto a y, debería de llegar a lo mismo. Entonces, haciendo ese procedimiento, vamos a encontrar la superficie, la curva de nivel de esta superficie que es solución a la ecuación diferencial o a esta forma diferencial. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos esta forma diferencial y entonces el coeficiente de la diferencial de x le vamos a llamar la parcial de f con respecto a x, nada más para comparar con la ecuación que está en amarillo. A esta función la vamos a comparar con la parcial de f con respecto a y. Aquí hay que tener cuidado, si hubiera aquí un signo menos, ese signo menos tenemos que contemplarlo como parte de la función. Y luego vamos a verificar la condición. A esta condición les había mencionado, le vamos a llamar la condición de exactitud. Entonces, verificamos la condición de exactitud. Si las parciales mixtas son iguales. Entonces,
derivamos con respecto a y la parcial con respecto a x de f. Que en este caso sería coseno de y menos seno de x. Y derivamos la parcial de y con respecto a x. Tendríamos que, en este caso, es coseno de x más derivamos con respecto a x, es menos seno de x más coseno de y ya, ¿verdad? En este caso, son las parciales mixtas, son iguales, y entonces, como se satisface la condición de exactitud, significa que existe una superficie de nivel, solución a la, bueno, es a la ecuación diferencial, a la forma diferencial, ¿verdad? Y ya que garantizamos la existencia, entonces para hallar esa superficie de nivel, lo que hacemos es integramos la parcial con respecto a x, la integramos con respecto a x, y aquí ya obtendríamos una función que depende de x y de y. En este caso es seno de y menos y seno de x con respecto a x. Para quienes no han llevado el curso de cálculo multivariado, cuando integran con respecto a x algo que no depende de x, eso lo consideran como una constante. Entonces, aquí, seno de y con respecto a la variable x lo consideran como una constante y queda x seno de y. Y luego menos y, que también la estarían pensando como una constante, e integran seno de x, que es menos coseno de x, más una constante, le voy a llamar K1, y esa constante podría depender de y, ¿sí? Luego, vamos a integrar la parcial de y con respecto a y así obtenemos la función. Y en este caso, es coseno de x más x coseno de y menos y. Integramos con respecto a y. Entonces, con respecto a y, coseno de x es una constante, queda y coseno de x. Luego, coseno de y es una, no, perdón, x es una constante con respecto a y, entonces es más x, e integramos coseno de y, que sería seno de y menos y al cuadrado sobre 2, más otra constante que podría depender de x, ¿sí? Piensen ustedes aquí, ¿por qué una constante que puede depender de x? Es constante con respecto a la variable y, ¿verdad? Si ustedes esta función la derivan con respecto a y,
Si aquí, por ejemplo, tuvieran x al cuadrado, x al cubo, lo que sea que dependa solo de x, cuando deriven con respecto a y, se va a anular. Entonces, por eso es que estas constantes pueden depender de x o de y. Ahora, cuando vamos a comparar todos los términos en donde aparezcan las dos variables, deben de aparecer en las dos integraciones si es que se hizo bien y sin errores. Y si hay algo que queda, entonces deben de ser funciones que dependen solamente de una de las dos variables. En este caso, por ejemplo, esta k sub 1 se empataría con menos y al cuadrado sobre 2, y acá no hay algo que dependa solo de x, entonces k sub 2 de x es 0 simplemente. Y ya concluimos, ¿verdad? Por lo tanto, la superficie debe de ser x seno de y más y coseno de x menos y al cuadrado sobre 2, no agregamos términos que dependan solo de x, igual a c, ¿sí? Recuerden que no es la superficie la que es solución a nuestra ecuación, sino son las curvas de nivel, esas trayectorias que se forman por las intersecciones de la superficie con un plano a una altura c. Entonces, estas es una familia de curvas de nivel. Solución a la forma diferencial. Ya nada más hacer esta observación, ¿verdad? Estas son las soluciones, estas trayectorias, las curvas de nivel. La superficie completa como tal no, porque si la superficie fuera la solución, entonces podríamos movernos sobre cualquier otra trayectoria, y también esa otra trayectoria debería de satisfacer la función, pero eso no es lo que se está pidiendo en este caso, ¿sí? Es cada una de las curvas, si se toma por separado, cada una de esas trayectorias va a ser solución a la ecuación diferencial. Son solamente las curvas de nivel. En este caso, tenemos las variables y y t, entonces esta primera función es la parcial de f con respecto a t, y tenemos la parcial de f con respecto a y. Vamos a verificar la condición de exactitud. Entonces, verifiquemos si la parcial con respecto a t y después con respecto a y es igual a la parcial con respecto a y luego con respecto a t. La parcial con respecto a y de 1 entre t más 1 entre t al cuadrado entonces es con respecto a y. Con respecto a y, los dos primeros términos son constantes y únicamente vamos a derivar este. Tendríamos el numerador por la derivada del denominador menos el denominador por la derivada del numerador, que sería 1, entre el denominador al cuadrado.
Creo que el signo está mal, ¿verdad? Bien, entonces, lo que queda es, aquí hay un signo menos, t al cuadrado menos y al cuadrado entre t al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Ahora veamos la otra derivada, la parcial con respecto a t de esta función con respecto a t, el primer término es constante, entonces solamente derivamos lo que sigue, que es prácticamente como la función que teníamos antes. Entonces queda el denominador por la derivada del numerador con respecto a t, que es 1, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Quedaría y al cuadrado menos t al cuadrado entre t al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y si son iguales, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo las parciales mixtas son iguales? Garantizamos la existencia de una superficie de nivel, solución a la ecuación diferencial. Y ahora procedemos a integrar con respecto a cada una de las variables. Entonces, esa superficie estaría dada por la integral de esta función. No lo copié bien. A ver, ahora que no falte nada. Está bien. Esta función con respecto a t. Y por otro lado, también va a ser la integral de esta función con respecto a y. Y luego comparamos. Entonces, con respecto a t, esta primera integral es logaritmo natural del valor absoluto de t. Para el segundo término sería menos 1 entre t. Y para, aquí falta un signo más o menos, a ver, espérenme, más. Y en este caso tendríamos que es el arcotangente. Y con respecto a, y ahora hacemos la integral con respecto a y, esta es una integral por partes, ¿verdad? Que si es que logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial, entonces es d de y, db es e a la y de y b es e a la y. Entonces queda u por b
menos la integral de b de u, que esta es la integral misma. Y aquí tenemos algo parecido, ¿verdad? A la integral anterior, pero ahora con respecto a y. Entonces, quedaría más, t es una constante, entonces igual que hace rato quedaría 1 entre t por arcotangente de y entre t más k sub 2, que depende de t. Esta integral ya nada más la escribimos así, ¿verdad? Como y e a la y menos e a la y más arcotangente de y entre t más k sub 2, que depende de t. Bueno, y ahora comparamos. Ya los de cálculo están pidiendo entrada. A ver. Entonces, comparamos estos términos que solo dependen de y serían los equivalentes a k sub 1. Este término que solo depende de t sería, lo empataríamos con k sub 2, incluyendo también el 1 entre t, ¿verdad? Y menos arcotangente de t entre y, sabemos que es igual al arcotangente de y entre t. Si se cambia numerador y denominador, sale un signo. Entonces, aquí comparamos también estos dos y concluimos que la superficie sería arcotangente de y entre t, lo voy a poner así con el signo positivo. Luego los términos que dependen solo de t. Luego los términos que dependen solo de y, igual a una constante, y esta es una familia de curvas de nivel. Solución a la ecuación diferencial. Y ahí termina el problema y también la clase de hoy.